Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva Open Class que vamos a tener hoy el privilegio de contar con Óscar San Juan. Óscar San Juan es director de ingeniería de una empresa que colabora con nosotros en la realización de este máster en DevOps, que es Elasticbox. Nuestra apuesta por la innovación desde la Escuela de Ingeniería es tendencia habitual. En esta ocasión queremos hacer llegar al mercado español y al mercado latinoamericano una tendencia a la hora de desarrollar aplicaciones en la nube, que es esto de los DevOps. Para ello contamos con expertos, que es lo que queremos hacer siempre, que se alineen con la estrategia de la escuela de la universidad y la empleabilidad. Bienvenido, Óscar, gracias por acompañarnos. También nos puedo decir que Óscar va a ser el director del máster del programa. Óscar trabaja con nosotros en otra serie de acciones dentro de la escuela de la actividad. Además es profesor, lleva con nosotros ya 4 años, ¿no? Como profesor, yo creo. Con lo cual, pues nada, contamos con la mejor experiencia posible para arrancar esta aventura. Hoy lo que queremos es daros una pequeña píldora para que conozcáis un poco qué es esto de los DevOps para aquellos que no lo sabéis, y para los que sí que tenéis un interés específico porque trabajáis con ello, pues argumentaros la necesidad de formación y qué os podemos aportar nosotros de cara a vuestro currículum. Por ello, Óscar, todo tuyo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, gracias a todos por asistir a esta Open Class. Os presento un poco Elasticbox, que algunos los conocéis seguro, pero para otras personas probablemente sea un nombre nuevo. Elasticbox es una empresa que desarrolla un software de automatización específicamente pensado para el entorno de DevOps. ¿Qué es DevOps? Bueno, lo cierto es que dentro del mare magnum de... necesitaría que alguien arregle eso, no podemos pasar las transparencias. Esto es lo típico que pasa siempre, es decir, lo hemos probado todo lo posible. No sé, no está pasando. Bueno, si no, sigue Bueno, un poco hablando os puedo, sin os puedo transparencias. contar, y después lo apañamos. Bueno, DevOps es un término que está tremendamente en auge. De hecho, si buscáis en internet DevOps, veis que el número de referencias es tremebundo, ¿vale? El término DevOps viene de la conjunción de desarrollo y operaciones, o Developers Operations, que esencialmente son los dos grupos de personas y de ingenieros implicados habitualmente en el desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube. Los desarrolladores son los que evidentemente tienen que codificar las aplicaciones, y los de operaciones son los que habitualmente se encargan de llevar eso a un entorno de producción real, procurar que funcione correctamente, etc. Como os comentaba, pues es un término que está tremendamente en boga, y esencialmente es porque hay una gran demanda de poder evolucionar las aplicaciones con rapidez. Evolucionar con rapidez, que lo que significa es poder hacer pases a producción con nuevas versiones de las aplicaciones muy frecuentemente, ser capaces de garantizar que no hay errores en el desarrollo de estas aplicaciones. Y además es una tecnología que está utilizando pues las empresas líder del mercado. Es decir, casi cualquier empresa hoy en día con presencia en internet o con presencia en la nube utiliza las tecnologías DevOps de una u otra manera. El objetivo fundamental, como tenéis aquí, pues es ayudar a producir productos y servicios de una forma rápida y además con calidad. O sea, aunque no salga yo ahora en pantalla, lo que sí me puedes corroborar es que entonces ser conocedor de DevOps mejora la empleabilidad de los ingenieros informáticos en la actualidad. La realidad es que es un perfil muy buscado, es algo que se puede ver en LinkedIn fácilmente o en cualquier otra red de trabajo, y es un perfil además poco existente en la actualidad. Lo que suele ocurrir es que la gente que se dedica a operaciones o IT pues tiene que adquirir los conocimientos nuevos que hacen falta para poder ser un buen DevOps. Hablaremos de ello ahora a lo largo de la presentación, pero esencialmente es herramientas de automatización, herramientas de gestión de la configuración, herramientas que permitan colaborar, y como iremos viendo, pues también un poco de cambio de mentalidad. De hecho, lo que se suele decir es que DevOps viene a resolver lo que veis en esta transparencia, que es el muro. La falta de comunicación que había tradicionalmente entre el mundo del desarrollo y el mundo de producción, donde los desarrolladores
hacían código, hacían aplicaciones que a la hora de llevarlas a producción era tremendamente costoso poner en marcha. Y supongo que todos los que estáis metidos en este mundo habéis oído 1000 veces la frase funcionaba en mi ordenador. Sin embargo, en producción pues no va. De hecho, esto es lo que está haciendo que otras tecnologías como Docker, por ejemplo, estén teniendo muchísimo éxito, porque los contenedores permiten mover muy fácilmente aplicaciones desde el desarrollo hasta su despliegue en producción. Y Docker es una de las tecnologías con las que trabajamos habitualmente, de hecho. La separación de este mundo no es totalmente gratuita, tiene que ver con que habitualmente lo que hace la gente de desarrollo y lo que hacía la gente de IT pues es bastante distinto. Es decir, los desarrolladores al final lo que quieren es escribir código y no preocuparse, por ejemplo, de los tickets de producción, mientras que, por ejemplo, la gente de producción o de explotación lo que querría es pensar que ellos son un servicio, que son una caja negra y que de alguna manera pues ellos le pasan código que debería funcionar perfectamente y que debería poderse desplegar sin mayor problema. Esto es la teoría. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, pues por desgracia nunca es tan fácil. Cuando se habla de DevOps también muchas veces se recurre a este diagrama donde se pretende demostrar que al final la gente de DevOps tiene que tener conocimientos de desarrollo, tiene que tener conocimientos de operaciones, es decir, de despliegue, pero también conocimientos respecto a calidad. Porque al final las empresas, para poder desplegar rápidamente y generar muchas releases de sus productos, lo que hacen es incluir procesos de integración continua y integra continua. O CI/CD es el nombre que se le suele dar. O sea, Víctor, es que me surgen preguntas según hablas, porque yo esta mañana estaba dando una charla acerca de el fracaso en el éxito de los proyectos de TI y que estamos ahora mismo en cifras del 70% fácilmente utilizando cascada, ¿no? El típico modelo en cascada. Entiendo yo que todo esto funciona con tecnología ágil, ¿no? Por lo que estás hablando, y también entiendo que al tener que garantizar ese QA mejoramos el resultado del proyecto de cara al cliente final. De hecho, las DevOps es llevar las metodologías ágiles, en lugar de solo al desarrollo, extenderlas a todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Precisamente aquí se puede ver en qué consiste ese enfoque. Podemos ver en la barra horizontal el ciclo de vida típico de una aplicación, desde sus requisitos, a su análisis, diseño, la codificación, la construcción, el empaquetado, etc. Y vemos cómo tradicionalmente el desarrollo terminaba en el momento justo antes de desplegar las aplicaciones en producción, y ahí entraba a funcionar operaciones. La idea de DevOps es que los DevOps pueden participar en todo el proceso, de tal forma que, por un lado, desde el minuto 1 estoy desplegando cosas en producción para garantizar que funcionan, que no va a haber una fricción a la hora de llevar el producto a producción, con lo cual es exactamente eso, el aplicar las tecnologías ágiles al 100%. Víctor nos pregunta que a qué me refiero con tickets. Lo siento, Víctor, es un tema de formación profesional. Me refiero a los tickets de soporte, ¿vale? Es muy habitual cuando vosotros estáis utilizando un sistema SaaS, tenéis una empresa como, no sé, SAP, Atlassian, que tiene Jira Online, pues cuando tú tienes un problema con Jira, tú abres un ticket de soporte y los ingenieros de Jira o de Atlassian son los que tienen que estar resolviendo eso. De hecho, es curioso que dentro del cambio de filosofía, en lugar de que sean la gente de operaciones o incluso un tercer nivel de servicio lo que responde a los tickets, la tendencia es a que sean los DevOps o incluso los propios desarrolladores, porque eso de alguna manera agiliza los ciclos de arreglar y de eliminar los bugs. Además permite que la gente del desarrollo conozca mejor el producto, esté más en contacto con los clientes, con lo cual todo tiende hacia estas tecnologías ágiles que nos permiten generar versiones del producto más rápido, con más calidad y que guste más a los clientes. Con lo bueno que nos cuentas, ¿quién no compraría DevOps? Bueno, de hecho casi todo el mundo lo está comprando. Ten en cuenta que a día de hoy las aplicaciones normalmente están escritas en muchos lenguajes diferentes. Eso es un problema que hace que esa agilidad, esa flexibilidad sea necesaria. Además, en muchos sitios ya se han implantado los métodos ágiles. Si tengo métodos ágiles de desarrollo, ¿por qué no lo voy a tener en el resto de la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones? Y finalmente, casi todo el mundo está empezando o bien a usar la nube o al menos cambiando la mentalidad para estar dispuestos a desplegar en la nube. Estaba pensando yo ahora que clientes que, por ejemplo, tengan una plataforma de vídeo en internet, un desarrollo de estos es excelente, ¿no? Porque pueden hacer incrementos pequeños
y pasar a producción muy rápido sin perder el servicio. Correcto. De hecho, el vídeo por internet es un buen ejemplo. Cuando hablemos de los casos de éxito, precisamente tenemos dos clientes, Netflix y Rakster, que se dedican a vídeo por internet, pero pensemos en aplicaciones en continua evolución. Sabéis que cuando en Facebook se hace un pase a producción, ellos lo que hacen es que solamente ciertos nodos adquieren ese nuevo código para poder limitar el impacto de un posible error. Con lo cual, se trata, y esto es una frase muy de Alberto, que es un amigo en común, la flexibilidad y la agilidad es la nueva estabilidad. Es decir, se trata de poder hacer entregas continuas, generar versiones muy rápido y poder arreglar cualquier problema muy rápidamente también. Bien, para poder realmente considerar que estamos en un entorno de DevOps, hay una serie de requisitos tecnológicos. No son requisitos previos, eso significa simplemente no que lo tenga que tener, sino que si quiero ser un DevOps o si quiero que mi organización abrace el mundo de los DevOps y ese cambio cultural, tengo que tener o optar a ciertas características. La primera es que debo querer ser ágil y utilizar metodologías ágiles. Además, tiene que interesarme el agilizar mi proceso de vida, es decir, si pretendo seguir anclado en ciclos de vida semestrales o anuales, es decir, sacar una versión de mi producto al año, esto no tiene mucho sentido. También es importante que utilicemos recursos en la nube, porque eso es lo que me va a dar la escalabilidad y la flexibilidad que en un entorno de DevOps va a permitirme sacar mayor partido. Y finalmente tengo que tener una conciencia de que quiero automatizar los procesos. Una de las cosas que vamos a aprender en DevOps es que hay que intentar acabar con todos los procesos manuales, porque todo lo que se hace a mano es susceptible de generar un error. Somos humanos. No hay... un paréntesis, Óscar. Víctor, has vuelto a hacer otra pregunta. No respondemos ahora mismo, sino que esperamos un poco a que avance Óscar con la presentación y recogemos el resto de preguntas al final, porque si no se produce aquí un corte y una no evolución, o sea, quedará pendiente. Estupendo. Bien, como os comentaba aquí, pues es que es un cambio de mentalidad, es decir, sin un cambio de mentalidad es imposible aplicar DevOps. Eso implica también que cada uno de los implicados tiene que asumir su rol, de tal forma que en un entorno de DevOps la gente de IT pues definirá los estándares de cómo se va a desplegar, hará debugging, tendrá que apagar los fuegos porque fuegos va a seguir habiendo, pero sin embargo se tratará de dar cierto control a la gente de desarrollo para que los desarrollos puedan trabajar, puedan hacer despliegues, puedan acceder a los recursos de infraestructura de los data centers o de la nube sin necesidad de que intervenga la gente de IT. Hay veces que la gente de IT percibe esto como una pérdida de poder, deben percibirlo como una oportunidad para trabajar en cosas que realmente son interesantes y que le van a dar más beneficio a la organización. En contrapartida, pues esto genera un montón de beneficios para todo el mundo. En el caso de los desarrolladores, pues más autonomía, menos bloqueos, pueden desplegar ellos mismos y conocer más sobre la infraestructura de un entorno de producción. Para la gente de Ops, pues va a poder tener más tiempo para dedicarse a otras cosas, para tener entornos más estables y sobre todo van a lograr acabar con el código huérfano. Esto de es muy típico, los desarrolladores me pasan lo que quieren desplegar y a partir de ahí se olvidan y yo, que soy el que está en producción, tengo que comerme la cabeza para poner eso a funcionar y muchas veces pues no es solo que no es fácil, sino que es casi imposible. ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, para empezar, porque todos los grandes de Internet utilizan DevOps. El término originalmente surge por Flickr, porque el CTO de Flickr quería ser capaz de desplegar versiones del producto diariamente hasta 10 veces. Es decir, pensad en tener el Office 97, 98, 99, 2000, todo eso en un día. Versiones todos los días y varias. Mira, ahora que has sacado ahí empresas, si puedes volver a la transparencia anterior, veis que las empresas que aparecen son empresas extranjeras, ¿no? Entonces podríamos hilar sin querer que bueno, esto está muy bien, pero que esto en España vaya. Sin embargo, yo os quiero poner de ejemplo a otro colaborador que tenemos en la Escuela Superior de Ingeniería, que es BQ. Con BQ tenemos programas de móviles, ¿no? Aquí un saludo a nuestros colegas de BQ, porque bueno, estamos haciendo cosas muy interesantes con ellos y ellos fueron también los que nos animaron a colaborar con Elasticbox y montar este programa, porque me planteaba el director de ingeniería igualmente que tenía un problema muy grande porque tenía que contratar a DevOps y no había DevOps, y estamos hablando de una empresa que trabaja en Madrid con capital 100% español, ¿no? Con lo cual no solamente esto es un paradigma que aplica a las grandes de Silicon Valley, ¿no? Podríamos decir, sino...
Como veremos, realmente es algo de lo que puede beneficiarse todo el mundo. Lo que ocurre es que en España, pues la nube ha tardado un poco más en entrar y por lo tanto, pues es más fácil encontrar empresas que ya tengan implantado DevOps si miramos hacia fuera. En España lo que ocurre es que será algo que se va implantando, hay ahora mismo una demanda tremenda de ese tipo de perfiles y lo que ocurre es que no hay los perfiles y como os decía es un cambio de mentalidad, por lo tanto necesitamos gente formada y necesitamos gente que ya se sepa la película para poder trabajar con DevOps. ¿Por qué es un éxito como comentamos antes? Pues bueno, pues estos gráficos simplemente lo que pretenden daros a entender es que la innovación y la necesidad de hacer versiones continuas y rápidas es algo que está presente en el más del 80% de las empresas siempre, según Forbes. Y además que es algo que funciona y que da resultados. Estos, fijaros que son unas estadísticas que publica Rackspace. Rackspace es el proveedor número 2 a nivel mundial de nube. Y ellos han hecho una encuesta entre sus clientes donde preguntan sobre el impacto de las tecnologías DevOps. Y bueno, no voy a detenerme en la tabla, pero esencialmente todo el mundo está de acuerdo en que son tecnologías que facilitan los ciclos de desarrollo, incrementan la calidad, incrementan la rapidez. Entonces, pues es un poco lo que decías tú. Enséñame los DevOps, es decir, es algo que todo el mundo quiere empezar a utilizar y poder aplicar en sus entornos. Bien, para poder profundizar un poco más en esto, lo que habíamos acordado Rubén y yo es que quizá una buena forma es hablar de los casos de éxito de Elastic Box y de cómo hemos ayudado a algunos clientes con el uso de nuestra herramienta a aplicar técnicas de DevOps en diferentes entornos. Normalmente cuando hablamos con nuestros clientes sobre lo que se puede hacer con Elastic Box y cómo mejorar su entorno de operaciones y desarrollo, normalmente se habla de poder hacer que los despliegues sean más rápidos y repetibles. Parece una tontería, pero cuando los despliegues de las aplicaciones se hace de forma manual, es casi imposible tener una predictibilidad. Yo no sé 100% si ese despliegue va a ir bien o si el resultado no va a ser idempotente y va a ser diferente que cuando lo hice la semana pasada cuando todo fue bien. Con lo cual, el tener una automatización que me garantice la repetibilidad es una garantía de éxito. Por supuesto, además, todo el mundo está interesado en tener integración continua y entrega continua con pruebas automatizadas, diferentes tipos de test que se ejecutan siempre que se hace un cambio en el código, antes de ir a producción, etcétera. Con lo cual también les ayudamos habitualmente a eso. Otro caso de uso recurrente es el tener un catálogo de servicios. Normalmente las empresas tienen un entorno de desarrollo, un conjunto de aplicaciones que sus desarrolladores y sus empleados necesitan poder lanzar bajo demanda de forma rápida, idealmente, y eso constituye ese catálogo de servicios que pueden construir para así liberar de las tareas tediosas a la gente de operaciones que normalmente pues se le pide: necesito un entorno de pruebas, necesito un entorno para este proyecto, necesito un entorno de preproducción, un entorno de calidad, y todo eso pues tardaba tradicionalmente días, semanas, en algunos casos, y no vamos a decir nombres, hasta meses. El automatizarlo reduce esos tiempos a minutos. Yo le estoy aquí escuchando porque realmente estoy aprendiendo, entonces yo aquí estoy encantado de poderla acompañar hoy. Como os he dicho esta mañana, estaba en una charla y yo decía que la venta del humo no garantiza el éxito del proyecto. Y al final lo que me estoy dando cuenta es que esto limita nuestra posibilidad de vender humo, que es una cosa que hacen muy bien las consultoras en general, ¿no? O sea, no digo que todas las consultoras siempre vayan a vender lo que no tienen, pero dentro de las licitaciones y estos procesos, pues siempre tratas de acortar tiempos para poder llevarte al cliente, pero eso no garantiza que luego vayas a cumplir con ese alcance en ese tiempo y en ese coste. Esto al final también, desde el punto de vista de un CEO, que ya no me veía a alguien de TI, le interesaría mucho la implementación porque se está garantizando también que la inversión que hace en TI realmente va a tener el retorno cuando él espera, ¿no? Lo veremos en alguno de los casos de éxito, de hecho, pero nuestros clientes también lo que buscan es la gobernabilidad. Eso no significa poner controles estrictos, de hecho se trata de dar el control a los desarrolladores o a los DevOps, pero tener ciertas métricas que permitan al CEO o al CTO, si queremos bajar un poco más de nivel, saber en qué están gastando los recursos, cómo se están produciendo sus despliegues en este caso, o cómo van los proyectos al final. Con lo cual es exactamente eso. Otro caso de uso típico es la portabilidad en la nube, y esto tiene mucho que ver también con las preguntas que nos hacíais en la inscripción de la Open Class. Hay mucha gente que nos hablaba de la seguridad, si quedo atrapado, qué pasa con mis datos, mis despliegues sería en este caso. La portabilidad en la nube lo que me asegura es el no depender de mi proveedor de nube y poderme cambiar a otro proveedor fácilmente. De tal forma que
Si en determinado momento no me da los servicios que quiero o no tengo confianza en ese proveedor, puedo moverme. Para esta clase he seleccionado estos tres clientes un poco porque son los que creo que pueden tener más interés, porque pertenecen a áreas un poco diferentes, con casos de uso diferentes, y además, como el caso de Netflix o Dina, además son muy conocidos en España, con lo cual me ha parecido que quizá eran los mejores para esta Open Class. Vamos a empezar por Dina. En el caso de Dina, para los que no los conozcáis, pues es una empresa líder en el sector de los videojuegos, sobre todo videojuegos sociales y videojuegos para móviles. Es decir, son los que han hecho la versión de Street Fighter para dispositivos móviles, también tienen el último Final Fantasy o el último Star Wars para dispositivos móviles. En el caso de Dina, estamos hablando de que sus problemas tienen que ver con su constante crecimiento y el tener un stack tecnológico muy heterogéneo, porque ellos están totalmente obsesionados con no limitar la creatividad y poder llevar los juegos al mercado muy rápidamente. Con lo cual estamos hablando de que su stack tecnológico puede variar dependiendo de los proyectos. Además de eso, tienen equipos geográficamente distribuidos, lo cual complica habitualmente el trabajo. Bueno, aquí en UNIR estamos muy acostumbrados a trabajar a distancia, pero en general, en muchas organizaciones esto es un problema añadido. Además, tienen despliegues complejos, es decir, estos juegos móviles realmente estamos viendo lo que se está ejecutando en nuestro aparato móvil, pero hay toda una red detrás de juegos que es la que controla la interacción entre los jugadores, las puntuaciones, las compras mientras jugamos, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene un backend realmente complicado que tiene que tener su control. Con lo cual, primando la creatividad, llegamos con ellos a un acuerdo de definir como requisitos el darles algo que les permita desplegar más rápidamente entornos para los nuevos juegos que están desarrollando, para no bloquear a sus desarrolladores y poder sacar juegos más deprisa. Además, decían que uno de los problemas típicos, precisamente debido a la heterogeneidad, es que construían plataformas que después era difícil escalar, porque no eran estándar. Estaban pensadas para lanzar un juego que a lo mejor era de nicho, y resulta que en 2 semanas el juego tiene un éxito bestial y necesitan escalar, y no podían. Además, sus desarrolladores, pues todos sabemos que la gente que desarrolla juegos pues les gusta un poco un ambiente quizá más flexible, más informal, y eso se traduce incluso a los despliegues. Esta gente quiere tener más autonomía, necesitaban tener más autonomía. En el mundo de DevOps ellos tienen la autonomía de poder desplegar sus aplicaciones, los juegos en este caso, de forma autónoma. Y finalmente, pues tenían ya una inversión en tecnologías de automatización, es decir, ellos ya tenían ciertas tecnologías de DevOps, lo que querían es simplemente mejorar en su camino hacia la automatización. Ya tenían multitud de scripts en Puppet, que es una herramienta de gestión de la configuración, y querían poderlos reutilizar. Con lo cual definimos unos objetivos para intentar que sea algo ambicioso pero acotable, y llegamos al acuerdo de intentar definir un mecanismo que les permitiera hacer aprovisionamiento rápido, de forma self-service a sus desarrolladores, que además puedan adaptar y reutilizar entornos de forma rápida. Cuando hablamos de entornos estamos hablando realmente del stack tecnológico. Os lo comentaré un poco más adelante, pero en Elasticbox lo que hacemos es, darte una herramienta que te permite construir componentes que describen cómo instalar tus aplicaciones. Es importante para Dina, o era importante para Dina, que estos componentes sean reutilizables, porque aunque sus stacks son distintos, si defino un proceso para instalar Node.js o instalar Tomcat, quiero poder reutilizar ese proceso en otros proyectos. Y además querían poder aumentar la productividad de sus desarrolladores. Primero porque al final en el mercado de la tecnología hay una gran movilidad en cuanto a las personas, es decir, la gente constantemente recibe ofertas de otros sitios y se mueve a otras empresas, con lo cual me interesa que los que llegan nuevos puedan empezar a ser productivos lo antes posible. Así que con esto es con lo que les ayudamos. ¿Cómo les ayudamos? Pues les ayudamos enseñándoles cómo con Elasticbox pueden construir un catálogo de servicios, de tal forma que puedan definir estas cajas que de alguna manera van a poder reutilizar en diferentes proyectos. Además de eso, les ayudamos a definir un sistema basado en versiones, donde estas cajas pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Todo el mundo está acostumbrado hoy en día a utilizar gestión de versiones, Git, si vamos un poco más atrás, CVS, etcétera.
Sin embargo, en este mundo de los scripts, la automatización, es cierto que hasta hace muy poco era muy típico tener a un administrador de sistemas que tenía en su máquina pues sus librillos. Cada maestrillo tiene su librillo, pues cada ingeniero tiene sus scripts. Y al final, pues cuando esa persona desaparece, no está disponible, etcétera, pues todo ese conocimiento se pierde o es muy difícil de recuperarlo. De alguna manera ellos han empezado a utilizar Elasticbox para poder almacenar ese conocimiento, tenerlo todo centralizado en un mismo sitio y poderlo compartir dentro de los equipos. Por eso, otro de los elementos de la solución es la colaboración. En Elasticbox, una de las cosas que intentamos hacer para los DevOps es lo que llamamos a veces el Google Docs de los DevOps, porque igual que escribes un documento y lo puedes compartir con Google Docs, puedes escribir una caja, un script para desplegar una aplicación y compartirlo con tus miembros de la organización o con tu equipo de trabajo. Evidentemente esto funciona muy bien, por eso Dina nos utiliza como ejemplo de su evolución de DevOps y por eso les enseñamos nosotros como caso de éxito, pero además nos han dicho que han aprendido que han tenido otros beneficios adicionales, como por ejemplo el ahorro de tiempo. No era algo que les preocupara, ya se consideraban rápidos, pero han logrado ahorrar tiempo de forma efectiva. Además han ganado agilidad y sobre todo, y es una de las cosas que más agradecen, han ganado consistencia. Fijaros que cuando se habla de DevOps muchas veces se habla de infraestructura como código, tratemos los despliegues como si fuera código fuente, es decir, hay que automatizar todos los procesos y eso es lo que me da esa consistencia. Fíjate, te estaba escuchando ahora y estaba ya, porque ya nos queda menos tiempo para seguir. Ha dicho que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es una gran frase. Entonces, si te traslado a ti como maestrillo, ¿vale? De los DevOps, supongo que tendrás tu librillo también, entre comillas, aunque sea en boxes por ahí perdidos. Pero lo que yo sí que quiero que se quede en claro, que llegue a los alumnos, es que lo que estamos tratando es conseguir que esta cabeza de Óscar, que está perfectamente alineada con esta nueva infraestructura y esta nueva forma de trabajar, pues nuestra idea es que llegue a los alumnos. O sea, que lo que pretendemos al final es enseñaros. O sea, tenemos muy claro que yo, que también soy ingeniero informático, te estoy escuchando y como no estoy tan alineado con esta nueva forma de trabajo, pues hay cosas que me sorprenden, ¿no? y que me gustaría conocer. Nuestra apuesta por sacar un máster con Elasticbox se basa justamente en esto, en que al final, cuando hablemos del caso de éxito de Dina o del caso de éxito de Netflix o de otros tantos que yo sé que andan detrás de vosotros, pues al final sea el caso de éxito que habéis aprendido vosotros como alumnos. Nuestra intención, y sé que la intención de Elasticbox, porque aquí vamos de la mano, es que uséis el propio Elasticbox dentro del desarrollo de lo que es el máster y que podáis trabajar con esto que os ha contado Óscar, que vais a trabajar con profesores que son de Elasticbox y que se dedican diariamente al desarrollo de los DevOps. Y una cosa mucho que a mí me parece como de la más novedosa, ya dentro de la novedad del propio máster, y es que si os fijáis, cualquier información válida que busquéis en internet sobre DevOps está en inglés. O sea, en castellano prácticamente no hay nada de calidad y de profundidad. Y nosotros apostamos por ello. De hecho, va a ser en castellano. O sea, queremos formar a la gente que trabaja aquí en España y en Latinoamérica con un máster en castellano. No quiere decir que no se complemente con todo tipo de información en inglés, ¿no? Pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande por parte de ambas instituciones para llegar a conseguir esto, ¿no? De tal manera que al final tengáis un máster muy, muy, muy práctico y que esto que ahora está contando Óscar pues sea una realidad que vayáis adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? De la duración del máster. No solamente apoyo todo lo que dices, sino que de hecho me gustaría añadir que de cara al máster, una de las líneas directoras para definirlo ha sido precisamente pensar en gente que venga del mundo de la informática, pero que de alguna manera quiera imbuirse en los DevOps, conocer tecnologías de automatización, conocer tecnologías de Continuous Integration y Continuous Delivery, tecnologías de pruebas automáticas, tecnologías ágiles, y poder implantar todo esto o bien en vuestra organización o que sea el trampolín para saltar a un nuevo trabajo donde en lugar de ser administrador de sistemas pues seáis DevOps. Y aquí hay otra cosa que también me gustaría destacar, que hemos tratado de eliminar cualquier barrera de entrada. Hemos apostado por un máster de titulación propia de la universidad porque entendemos que el perfil de entrada es muy variopinto. O sea, yo soy conocedor de gente de 40 años que lleva toda la vida trabajando en sistemas,
que no acabó la carrera. ¿Por qué? Pues porque en su época había trabajo de sobra para dedicarse al mundo de los sistemas y llega el momento de un poco reacondicionarse, aprender nuevas cosas, y en muchos sitios hay una barrera de entrada dura por no tener una titulación superior acabada. Aquí hemos tratado de limitar eso al máximo posible y valoraremos mucho el conocimiento previo dentro del sector de las TIC, más allá de la titulación que una persona pueda tener, que evidentemente si la tiene pues es bienvenido y sin duda pues mucho mejor, ¿no? Pero al final lo que queremos es fomentar la empleabilidad de la gente que por lo general está trabajando y quiere mejorar en su puesto laboral. Muy bien, bueno, como quiero dejar algo de tiempo para preguntas, Sí. lo que voy a hacer es... voy a comentaros simplemente un par de cosas del caso de Netflix, que me parece especialmente interesante. Además, como acaban de desembarcar en España, pues como que a todo el mundo le suena mucho. En el caso de Netflix, lo que ellos querían hacer era migrar de su data center físico a tener sus máquinas en la nube. En concreto, ellos están empezando, bueno, ellos ya utilizan Amazon de forma extensiva. No voy a presentar quién es Netflix, damos por supuesto que lo sabéis todo, y esencialmente ellos lo que nos proponían era un reto de lograr que sus equipos colaboraran. Ellos tienen un equipo de ingeniería tremendo, enorme, con muchos equipos que son muy independientes entre sí y querían una herramienta que sirviera un poco de pegamento, de ayudarles a trabajar juntos. En ese sentido, pues Elastic Box les permitía probar cosas que funcionaban en su data center privado y poderlo llevar a la nube, gracias a la herramienta multicloud, digamos, que tenemos. Además, permitían facilitar la colaboración con esto que os comentaba, de que cada elemento en Elastic Box se puede compartir con gente dentro de la organización. Despliego una máquina, la puedo compartir, hago un script, lo puedo compartir. Y además querían garantizar que se podían utilizar diferentes tecnologías de automatización, porque cada equipo, ellos le dan la libertad de poder trabajar de forma más o menos autónoma, ¿vale? Y bueno, ellos hoy en día utilizan Elastic Box con estas restricciones y son uno de nuestros mejores clientes. Para empezar con el turno de preguntas, simplemente quería daros un par de pinceladas más. Primero, quedaros con el hecho de que es DevOps, pues os diría que sobre todo es un movimiento cultural y profesional, ¿vale? Y está pasando mucho ahora lo que llama Dilbert Cloud Wash, pues ahora hay el DevOps Wash. Mucha gente se está poniendo el título de DevOps simplemente sin serlo, porque está vendiendo mucho. Pero quien no conozca las tecnologías ágiles, no sea capaz de automatizar procesos, no conozca la integración continua y no haga ese cambio de mentalidad, pues se va a quedar un poco estancado de forma casi inevitable. La cultura es, hay que automatizar todo. Debo acabar con los procesos manuales. Además hay que reforzar la colaboración. Se trata de trabajar juntos. Y sobre todo, y esto quizá yo diría que es la parte que forma más de mi librillo, es no seas una piedra en el camino, sea una solución. No digas constantemente no, porque los problemas que suele haber en ese muro que hablamos entre devs y ops vienen de ese ser más una piedra con una solución. Muy bien, Óscar, pues a mí me ha parecido realmente interesante y espero que a nuestros oyentes también. Queríamos ahora poder compartir con vosotros un tiempo de preguntas para poder aclarar cualquier duda y tratar de ser más cercanos en todo aquello que necesitéis. Había una pregunta antes que de Víctor, creo. De Víctor, que si nos la podéis mostrar, que era sobre seguridad y cómo afectaba el desarrollo en la seguridad, creo. Ahí la tenemos. ¿Cómo juega el desarrollo seguro en este modelo? Bien, Víctor, te voy a intentar responder, aunque yo no soy un experto en SDLC, ¿vale? Pero yo te diría que te voy a separar la pregunta en dos partes. Una parte es el mismo problema que tienen estas metodologías seguras con las metodologías ágiles, donde en muchos casos están pensadas para metodologías en cascada, donde hay procesos de verificación, revalidación, etc. Con lo cual, la fricción probablemente la tenga, si no es un sitio donde se estén implantando ya metodologías ágiles. Con todo y eso, el hecho de tener pruebas automatizadas precisamente te permite garantizar unos controles mucho mayores, tanto del código como de la ejecución, etc. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es cómo desarrollamos nosotros. Cada vez que uno de nuestros ingenieros
manda una pull request, es decir, hace un cambio en el código de Elasticbox, nosotros tenemos un proceso que automáticamente comprueba su código para hacerlo válido. Si ese código no es válido, no compila o no cumple con alguna de las reglas que te hemos definido, esa pull request automáticamente es rechazada. Y por lo tanto, tenemos un montón de controles automatizados. Además de eso, cada vez que alguien lanza un cambio en el código, se ejecutan todos los tests automáticos, tanto a nivel de unidad como de integración, como test end-to-end, que simulan un usuario jugando con el producto. Y finalmente, además, levantamos una instancia completa de todo el producto que permite que la gente de producto sea capaz de ir y probar que realmente el cambio a nivel funcional tiene sentido. Es decir, que no hay problemas de usabilidad, que cumple con la especificación, etcétera. Y después, si todo eso pasa, pues finalmente lo movemos en el entorno de staging de forma también automatizada, donde permanece cierto tiempo durante el cual se pueden hacer pruebas, etcétera. Con lo cual, realmente los controles de calidad reales que tiene un sistema de DevOps completo, montado de forma correcta, pueden llegar a ser muchos más que los controles reales que tiene un sistema de este estilo. Donde, bueno, es cierto que hay muchas etapas de validación o auditoría del código, pero que en muchos casos tiene más que ver con confiar en determinadas personas que hacen las validaciones correctas. Fenomenal, muy bien. Alberto Corbí nos hace otra pregunta, que la leo. ¿Por qué Docker ha dado con la clave de los contenedores virtuales? Apenas tienen 2 años de vida y llama la atención. Bien, la verdad es que es una muy buena pregunta. Yo te diría que es la pregunta que hace todo el mundo, porque mucha gente está sorprendida con Docker desde el impacto que ha tenido en cuanto a número de usuarios, pasando por la gran inversión que recibió hace un año. Creo que sería bueno que dieras una mini píldora de qué es Docker, por si tenemos algún oyente que Salto no sabe a eso. lo que es. Docker es una herramienta open source que utiliza o se basa en la ejecución de contenedores. Los contenedores son una herramienta que permite meter una aplicación en algo similar a una máquina virtual, pero que no es una máquina virtual porque es solo una imagen parcial del sistema de ficheros. Con lo cual, con respecto a las máquinas virtuales, tiene la ventaja de que es mucho más ligero, permite, por ejemplo, el arrancarlos y pararlos de forma casi instantánea y además no tiene casi overhead, mientras que una máquina virtual, cuando en una máquina empiezas a poner máquinas virtuales, tienes un mogollón de cosas repetidas, desde el sistema operativo, los espacios de swap, los ficheros, etcétera. Con lo cual Docker es mucho más ligero y permite en una misma máquina ejecutar muchísimos procesos. De hecho, es curioso porque hay un concurso en internet que es en una Raspberry Pi, por ejemplo, cuántos contenedores de Docker eres capaz de poner a correr simultáneamente, simplemente para demostrar que es ligero. Pues el caso es que Docker ha sido tremendo el éxito que está teniendo, al menos a nivel marketingiano. Y yo creo que si bien los contenedores existen en Linux desde hace muchísimo tiempo, la razón de que Docker haya tenido tanto éxito es porque primero lo han hecho muy accesible a la gente, han hecho unos movimientos, yo diría, de marketing correctos, aunque ahora mismo está un poco convulso el mercado, la comunidad de los contenedores, porque han salido estos contenedores que son más estándar, que tienen que ver un poco con el estándar que está definido previamente, y hay cierta convulsión respecto a si Docker será lo que se impondrá finalmente o no. Pero lo cierto es que es una muy buena idea y te resumo en 2 cosas. Primero, porque es fácil de usar, es algo que un desarrollador puede utilizar en su propio portátil, es más ligero que las máquinas. Y en segundo, porque va muy bien con esta idea de pongo algo funcional en mi portátil, lo estoy metiendo en el contenedor, imaginaos que el contenedor es como una especie de caja, ¿vale? Yo he hecho en el contenedor lo que quiero instalar y lo llevo a otra máquina y llévelo donde lo lleve, va a funcionar exactamente igual. Con lo cual, de cara a los despliegues y a las pesadillas de en mi máquina funcionaba, con Docker se acaba y es una tecnología pues muy accesible, muy fácil y bueno, de hecho en el máster también hablamos de Docker y de contenedores. Sí, fenomenal. ¿Alguna pregunta más por parte de alguno de nuestros oyentes? Espero haberte respondido, Alberto. Bueno, mira, hay otra pregunta, Alberto. Sí. Dice, estoy viendo con muchísimo entusiasmo los unikernels, ¿los conoces? ¿Los ves como herramienta de futuro para los DevOps? No conozco unikernels, no lo he probado. He leído el término en algún artículo, sobre todo relacionándolo con Kubernetes. Nosotros ahora mismo por lo que estamos apostando muchísimo es por Kubernetes, que es la implementación de contenedores de Google, que esencialmente es muy flexible y resuelve muchos de los problemas que tenía Docker respecto sobre todo a la parte de networking. Muy bien. Vemos que Alberto, siempre que nos escucha, porque Alberto ya ha venido varias veces, es un entusiasta de las nuevas tecnologías
y una vez lo demuestra. Pues yo creo que por nuestra parte nada más. Os haremos llegar esta información con el vídeo grabado sobre la clase de hoy a todos los oyentes. También estamos a vuestra disposición para poder seguir resolviendo dudas fuera de lo que es la sesión de hoy. Y pues agradecer a Óscar su presencia aquí, la clase que nos ha impartido acerca de DevOps, y estamos a vuestro servicio, a vuestra disposición para que sigáis aprendiendo con Unir y para poder mejorar vuestra calidad de vida, no solamente con saber, sino con el saber hacer y una mejora considerable en vuestra labor del día a día. Muchas gracias a todos y a ti, Gracias. Óscar, especialmente. Nada, gracias a vosotros por asistir.